Buenos días, les habla Mauricio Sáenz. Nosotros somos un grupo de estudio de la palabra y como grupo nos identificamos como 12 tribus. Les invitamos a que escudrillen la palabra, no solamente a que la lean, a que se vuelva un elemento de estudio, porque después de que yo tengo ya el conocimiento, debo ser coherente con ese conocimiento. Y esa coherencia se demuestra en la conducta. Son las 3 Cs: conocimiento, coherencia, conducta. Hemos venido tratando el tema de los ovnis y de los extraterrestres. Nuestra última sesión, tratamos el tema de los Anunnaki y su relación como fuente de la religión, o sea, hinduista, egipcia, griega, nórdica y cómo se esparce sobre la faz de la tierra, pero también cómo el Señor, como el Dios omnipotente, como Jehová, ha conservado su verdad, ha guardado su verdad para que no seamos engañados por toda este cúmulo y esta diversidad de falsas doctrinas. Lo vimos básicamente hasta la región nórdica, pero ¿por qué no mirarla también desde nuestra América y desde nuestra Mesoamérica y dentro de una América prehispánica o preinglesa con todas sus creencias? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la palabra del Señor nunca deja de ser actual, nunca deja de ser verdad y nunca deja de tocar todos los temas, tanto de la conducta humana como de la historia humana. Por eso tenemos que mirar que así como llegamos a la parte nórdica, ahora miremos a una América en la cual cuando los españoles llegan básicamente a la zona mesoamericana y centroamericana, encuentran que los indígenas, nuestros indígenas, para lo que ellos identificaban los españoles como dioses, utilizaban la palabra teotl. Teochl, teotl. Y como se parecía a la palabra teos, Dios, entonces los españoles, principalmente de los españoles que llegaron a la parte de hoy en día, la zona de México, Belice, Costa Rica y esta zona centroamericana, entendieron que se referían a Dios, puesto que alguien les había venido a hablar del mismo Dios al cual adoraba la religión mayoritaria en ese momento, que era la religión católica. Pero no entendieron, sino hasta después de mucho tiempo, hasta el último siglo, se entendió que la palabra teotl no significaba Dios. Para ellos, los dioses eran esos seres de carne y hueso que eran sus príncipes, sus líderes, los que le llevaban a las victorias, ellos los endiosaban, pero eran de carne y hueso. Pero estos eran seres superiores, los teotl, y se traducía como energía. No se podía traducir como Dios, sino como energía. Ahora, escudriñemos qué es la energía. Resulta ser de que un hombre llamado Nikola Tesla, también muy en boga, dijo un día, todo se puede entender al entender la energía, frecuencia y vibración. Todo existe en ondas electromagnéticas y cada uno decide cómo verlas. Está hablando un físico, pero está hablando un físico dentro del entendimiento verdadero, lo más simple para transmitirle al hombre, que es energía. Energía tiene que ver con frecuencia. Energía tiene que ver con vibración. Energía tiene que ver con algo inmaterial, pero que produce un efecto en el mundo material. Como lo vimos en nuestra primera sesión, una de las teorías del universo dice que en el universo todo es energía. Y incluso un hombre llamado Niels Bohr dijo, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no existen. Todo está compuesto de átomos y partículas que son un 99% o más solo vacío. Y eso es cierto. Los átomos son elementos básicamente compuestos de vacío. Entonces, lo que vemos está hecho de cosas que no vemos. La palabra del Señor dice, porque todo lo que está hecho, fue hecho todo lo que se ve, está hecho de lo que no se veía.
Y nos invita a que tengamos ojos alertas a lo que no se ve, o sea, al mundo espiritual. Debemos ser conscientes de que nosotros todo el tiempo convivimos con ese mundo espiritual. Ese mundo que en lo más cercano, lo más aproximado para poder encajar dentro de una palabra entendible, encajarían aproximándose a la palabra energía. A tal punto vivimos en conexión con ese mundo espiritual que nosotros mismos somos también espíritu. O sea, el mundo espiritual pasa por nosotros, porque nosotros también somos espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el ingrediente más importante, vital, es el aspecto o nuestro componente espiritual. Y por eso la palabra pierde su efecto o pierde su mayor efecto, llamémoslo así, porque igual sigue produciendo efecto, pero pierde su mayor efecto cuando dejamos de verla como una palabra espiritual que alimenta nuestro espíritu y la vemos como mera intelectualidad, como mero conocimiento humano, como un libro histórico, como una fuente de algún tipo de información de la cual yo veré si tomo o desecho. La palabra del Señor y el Señor mismo, la fuente de la palabra, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así dice el mismo Yeshua. Así las cosas, los extraterrestres son extraterrestres, pero no son extraterrestres de otro planeta. Son extraterrestres porque no corresponden a este planeta, aun cuando lo habitan también, sino que corresponden a la dimensión espiritual. Al pertenecer a la dimensión espiritual, eso les permite materializarse. Óigase bien, no estamos hablando de los sirín ni perdón, no estamos hablando de los grises. Los grises son son originarios de esos injertos, de esas experimentaciones de tipo genético que hicieron en su momento los sirín juntamente con los nefilim. Estamos hablando de los seres que los rigen, de los seres que se entronan como dioses. Son seres espirituales que se materializan. Son conocedores de antaño no solamente del ser humano, sino de las posibilidades que presentan los metales. Eso lo vimos en el transcurso de este estudio. Y tienen la capacidad demostrada, porque lo vimos también en las escrituras, de cambiar de forma. Pero su esencia original es ser luz. Son seres de luz. Lo más semejante a la luz es energía como fuente de luz. Dentro de nuestro repaso también tenemos que ver que tienen un conocimiento que les fue otorgado por Jehová, un conocimiento vasto, amplio sobre un mismo tema, pero que les fue entregado a ellos es para que lo transmitan al ser humano, pero ellos al corromperse lo convirtieron en una moneda de intercambio a su conveniencia. Y por último, para rematar todo este escenario, el que los rige, el director de orquesta, es conocido como el diablo. El diablo en el original griego, diabolos, significa el calumniador. Básicamente se narra de la siguiente manera. Se narra como alguien que teniendo una piedrita en la mano, se esconde entre dos personas, lanza la piedrita para molestar a alguien y este alguien cuando voltea a mirar, él se ha escondido, entonces le echa la culpa a uno de los dos en los cuales él se ha escondido. Esa sería más o menos la descripción de la etimología de la palabra diabolos. También es conocido como Hasatán o Satanás, el malo y el enemigo. Se le representa en algunas partes, como en 1 Pedro 5:8, como león. Dice, porque Hasatán, vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando, rodeando, a ver a quién devora. Se presenta como un león. También se le presenta como una serpiente o un dragón. Ya lo leímos en la sesión anterior, en Apocalipsis 12:9. Es el líder de todos los espíritus o ángeles caídos. Está también en el mismo Apocalipsis 12, en sus versos 4 y 7. Antes de su caída era conocido como Lucifer. Era conocido como Lucifer, el portador de la luz. Mismo cargo que ocupa Perseo
como el que le robó la luz o el fuego a los dioses y lo trajo a los hombres. Y por eso es visto como un dios. Es el príncipe de la potestad del aire. Y recordemos lo que vimos cuando vimos a Marduk, cuando vimos a su esposa en los dioses de sumerios, que eran dioses de aire o del aire. Lo mismo sucede con Zeus. Zeus es visto como un dios eólico, como un dios cuyo cuerpo es básicamente ese aire, ese flotar del aire. Y también se dice que él se disfraza como ángel de luz. O sea, se hace pasar como uno de los ángeles. Cuando se dice allí como ángel de luz, el contexto viene hablando de la verdad de las escrituras como la luz. Entonces él se disfraza como alguien que presenta la verdad, aun cuando realmente en su esencia está presentando es mentira. Cuando nosotros vemos acerca de que él se presenta como ángel de luz, como esa manifestación de esa energía o ese teor que hablan los indígenas mesoamericanos, debemos entender algo respecto a la energía. Isaac Newton, bien conocido, quien estudió y presentó, expuso las características de ese espectro electromagnético de la luz, demostró que ciertas frecuencias de color son visibles a la vista humana y otras no lo son. Incluso, por eso se dice que una mariposa tiene una cromatografía, una posibilidad de ver colores mucho más extensa que el ser humano. Así como hay otros animales que tienen menor capacidad de ver colores. Lo que significa que lo que se mueva dentro de cierto espectro que no es visible al ser humano, no deja de existir ni deja de moverse, solamente que nosotros no lo percibimos. Se hacen invisibles para nosotros sin importar de qué esté compuesto. O sea, si lo único que logro hacer es llegar a la frecuencia de ese color, así sea que el elemento que lo esté emitiendo esté compuesto de un X material metálico, puede hacerse invisible o hacerse visible con solo cambiar la frecuencia de luz a la cual se encuentra. Eso es fácil de identificar. Ustedes, toda la luz que nos rodea supuestamente es transparente, pero sométanla a un prisma y verán cómo se dispersa y se convierte en diferentes haces de luz, que es lo más visible, lo más cercano, es el arco iris. Entonces, la cuestión no está en la fuente, la cuestión está en el receptor. O sea, un ser de estos, llamémoslo platillo, este tipo de cosas, se puede hacer visible o invisible con solo el cambio de la frecuencia, porque el problema no está en esa fuente, está en el receptor que no tiene la capacidad de percibir ciertos haces de luz, ciertas frecuencias de luz. Volvemos a lo mismo, energía es frecuencia, es vibración. Entonces, por eso incluso si ustedes se fijan, vemos las películas, hay visores de luz, visores nocturnos. ¿Qué es lo que hacen? Cambian la frecuencia y perciben aquello que no es perceptible para el ojo natural. O están aquellos que tienen con sensor de calor. Yo puedo mirar a una persona y sé que está muy caliente porque está sudando, para de contar. O porque saca un abanico, un ventilador, y lo bate. Pero no puedo, pero hay elementos que lo hacen. O hay incluso elementos que pueden percibir el plasma. Y perciben el plasma y pueden ver, y nosotros no podemos hacerlo, no está dentro de nuestras capacidades el percibir este tipo de elementos, porque no existen ese tipo de elementos, no, sí existen, solo que nosotros no los podemos percibir. El ejemplo más claro es el siguiente: en la noche las estrellas en el firmamento brillan, claro, y las vemos, pero en el día dejan de brillar, no, en el día siguen brillando, solamente que nuestra capacidad de luz está interferida, nuestra capacidad de visión está interferida por la luz del día, que no nos permite ver la luz de esas estrellas que siguen brillando. Martica, ¿nos regalas por favor segunda a los Tesalonicenses 2, 11, 12? Lore, te encargo Daniel 7, 11, primero, vamos a leer primero el 11 y luego leeremos el 15. Y Luigi, por favor, te encargo Mateo 7, 13, 23. Vamos con segunda de Tesalonicenses, por favor, Martica. Segunda de Tesalonicenses 2, 11, 12 dice: por lo tanto, Jehová los hace a errar el blanco para que crean la mentira. El resultado
será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Miren, cuando el Señor dice que para que hierren el blanco, recordemos que Torah, la que se conoce también como la Biblia, significa, la palabra Torah significa arco y flecha para dar en el blanco. Por lo tanto, pecado es errar el blanco. Entonces, ¿qué dice? Dice, por esta causa Jehová les envía, y allí dice un espíritu de engaño, pero la palabra en el griego es energía. El Strong 1753 es energía de engaño. La palabra engaño es la palabra en griego plané, 4106 el Strong. ¿Qué significa engaño o plané? Un comportamiento desviado, un desvío de lo que es la verdad de Dios. Es errar, desviarse de la verdad de Dios. Un error, un engaño que resulta de un vagabundear, de un vagar por el pecado, de un pasearse por el pecado. Es una ilusión que induce al error. Eso es plané o engaño. Ya habíamos visto lo que es energía. Ahora, ¿y para qué ese espíritu, o sea, cuál es el fin que persigue esta energía de engaño o de error? Es para ser seducidos por la falsedad, para creer lo que es falso. Ahora, en el griego, miren la palabra para falsedad que se utiliza allí. Se utiliza la palabra pseudei. No sé si ustedes han escuchado Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de ¿quién? De Dios. Pseudei 5579 significa para que crean o para que sean seducidos por la falsedad, por la mentira. Pero si vamos a la descripción de la palabra pseudei, significa para ser seducidos por un falso, pseudo, de Dios. Para ser seducidos por un falso Dios. Es lo que es conocido bíblicamente como el engaño de los poderes cósmicos. Para seguir profundizando y entendiendo este concepto, debemos entender que esa espiritualidad, esos seres espirituales que volvemos a lo mismo, lo más similar es hablar de energía y lo más similar a hablar de energía es hablar de luz. Y hablamos como estos seres que la misma palabra describe que una de sus características es ser luz, ha engañado a toda la humanidad. Eso lo vimos en las sesiones anteriores. Ahora tenemos que verlos y entender que estos seres cósmicos buscan una sola cosa, y es el engaño para que el hombre se someta a un falso Dios. Y no es esa la meta de los tiempos finales cuando hemos hablado acerca del falso profeta y del antimachía o anticristo, que lo dice allí, dice que hará que todos los hombres se inclinen y adoren a la imagen de la bestia. Es un problema de adoración. ¿De quién es tu Dios? ¿De quién es tu Señor? ¿Quién es tu Elohim? Daniel 7:11, por favor, Lore. Estaba yo mirando que habían dado muerte a la bestia, y su cuerpo fue destruido y fue arrojado al fuego abrasador. Verso 15. Míralo. ¿De quién está hablando allí? ¿Del cuerpo de quién? De la bestia. El cuerpo de la bestia. Ahora, miren lo curioso. Está hablando del cuerpo, la palabra cuerpo aparece allí, cuerpo de la bestia. Ahora leamos Daniel 7:15. En cuanto a mí, Daniel, estaba afligido en mi espíritu en medio de mi lecho, y las visiones en mi cabeza me turbaron. Dice en mi espíritu, no dice en mi cuerpo. No, dice en mi espíritu, en la versión Peshitta, en medio de mi lecho, y las visiones en mi cabeza me turbaron. Porque es que la palabra que utiliza allí, vamos a comparar, en el 7:11 la palabra para cuerpo, gizmash o gizmaj. Y en cambio, en el 7:15, para la palabra cuerpo, porque así aparece cuando vamos a mirar en la Biblia paralela, que la toma del griego, es la palabra nignej. ¿Por qué hago énfasis en que allí propiamente no habla del espíritu atormentado o dolido de Daniel,
sino que se habla de un cuerpo, como un cuerpo que tiene que entrar a reposo porque se siente agotado, digamos de esa manera. Bueno, ¿Sí? dice lecho, ¿no? En medio de mi lecho. Ajá. Pero la palabra Gismag, para cuando habla de la bestia como cuerpo, es el Strong 1655. Recordemos que Daniel es escrito en arameo. Entonces, en arameo significa, significa un cuerpo, pero un cuerpo como cuando se hace un cuerpo de lluvia, cuando se hace una columna de lluvia, o como cuando las aves hacen esas formas al volar. O sea, no es un cuerpo concreto, un cuerpo material, ¿sí? Es un cuerpo compuesto de pequeñas partículas. Volvemos allí al cuerpo que es hecho espíritu. Es un espíritu, es aire, es como si fuera viento. Es como cuando dicen que Zeus era un dios eólico, un dios del aire, un dios como compuesto de aire, como si pequeñas partículas se juntaran para dar forma a algo, como si gotas de agua se juntaran para hacer una cortina. Entonces tú ves una cortina, pero la puedes atravesar. ¿Sí? Me he hecho entender más o menos a qué se asemeja esa palabra Gismag. O sea, no es un cuerpo humano. Y está hablando del cuerpo de la bestia. Ahora, cuando habla de cuerpo humano, habla del cuerpo de Daniel, que es una vaina, una cosa que envuelve algo, un receptáculo para el alma, pero está hecho de carne. Es un cuerpo físico, el que se manifiesta en Daniel 7:15. Allí, ¿por qué lo llevo a este punto? Porque debemos distinguir qué tan material se puede hacer un espíritu, en cambio, qué tan material es un humano. Estamos hablando de dos cosas de otro nivel. Se diferencian grandemente en que el material o la materialización de los seres espirituales está sometida a su voluntad. Está sometida a qué tan humano quieran hacerse o a qué tan físico se quieran hacer. Incluso por eso, cuando vemos el libro de Enoch, en el libro de Enoch dice que ellos tomando diversas formas, tuvieron sexo con todas las criaturas, con la mayoría de las criaturas de la tierra. Bajo el mar con los peces, con las aves, con los mamíferos y desde luego con los seres humanos. Las naves existen. Nosotros no podemos llegar a la conclusión de que eso es una falsedad en todos los casos. No. En muchos casos sí es falsedad, en otros casos son malas interpretaciones, en otros casos son drones, en otros casos son sistemas aéreos en experimentación, hay de todo. Pero hay casos en los cuales es innegable que existen estos seres, que existen estos platillos y que, por lo que hemos visto, solamente pueden ser la manifestación de unos seres espirituales o de sus frutos, de sus productos. Mateo 7, 13, 23, por favor, Luigi. Sí, dice, entren por la puerta estrecha porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino espacioso, y muchas viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Pueden la gente reconocer uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. No todos los que me dicen, mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de Torá. Está diciendo el Señor que una de las formas de nosotros saber
si algo proviene de él o proviene de las tinieblas, es por sus frutos. ¿Qué buscan? ¿Qué efecto procuran alcanzar con el ser humano? Y entendimos que cuando nosotros vemos, ellos lo que están procurando es desplazar al Dios de la creación que se ha manifestado en la Biblia y que se ha presentado en su Hijo Yeshua, lo quieren desplazar para presentarse a ellos como dioses, como los dioses que han sido adorados desde la antigüedad. ¿Adorados por quiénes? Por las naciones de la tierra, sobre las cuales la palabra del Señor, la palabra de nuestro Elohim, la palabra de Jehová, no ha sido compartida, no ha sido parte de su doctrina. Entonces, volvemos a lo mismo, la raíz está en la palabra. ¿Cómo aplicaría esto que acabamos de leer a la iglesia cristiana? Que realmente nosotros nos ponemos a mirar y decimos, ¿cuál es el fruto? Muchas veces una iglesia materialista, humanista, interesada en los números, que incluso leen una cosa en la Biblia y predican otra. O predican una cosa que se ajusta a la Biblia, pero su conducta de vida es contraria. Entonces, por sus frutos, por su conducta, por lo que expresan, por la forma que llevan la vida, tú puedes identificar si allí gobierna el Espíritu Santo de Elohim, el Espíritu Santo de Jehová, o están realmente, en mi pueblo le llaman haciéndole morcillas al diablo. Le llaman así, o sea, están simplemente diciendo adorar a un Dios cuando realmente están adorando hasta las tinieblas. En el último verso, en el 23, dice transgresores de la Torá, ¿no? Inicuos. Sabemos que la transgresión de la Torá es todo mandamiento que no se guarda por fe. Y la fe, recordemos que es emuná, que significa escucho y obedezco. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Que debemos identificar los frutos. Mire, si bien es cierto, este hombre dijo que ellos provenían de otra dimensión. Y nosotros hemos dicho que, viéndolo bíblicamente, sí proceden de otra dimensión, que es la dimensión espiritual, porque además de allí fue donde cayeron del reino celestial, los Tirim. Entonces, debemos entender que lo que existe dentro de la tendencia de los seguidores de estos ovnis a creer en dos posibilidades. Una, que sean extraterrestres que provienen de otro planeta, un planeta más desarrollado, un planeta que presenta miles de años de desarrollo a futuro más que nosotros, incluso serán tales que fruto de eso aparece una derivada, una hija de esta teoría, y es la teoría de que ellos vinieron y nos sembraron aquí en la Tierra, y que todo lo que vemos ha sido sembrado por ellos, si no directamente por ellos, sí a través de meteoritos o de naves espaciales que trajeron los ingredientes para la vida y para todo esto que nosotros estamos viendo actualmente. Entonces, por una o por otra, son nuestros creadores. Primera teoría. La segunda, no, ellos son viajeros del espacio-tiempo, viajeros del tiempo. Entonces ellos son lo que llegaremos a ser. Vienen del futuro, conocen el futuro y conocen las circunstancias y las soluciones a este tiempo presente que para ellos es tiempo pasado. En cualquiera de estas circunstancias se presenta a ese ser que viene del futuro como una persona que llega a decir que nosotros una de las formas para mejorar las cosas, para que haya armonía, seguridad, paz, prosperidad para todos, es que desistimos de las doctrinas religiosas. En pocas palabras, nos constituimos nosotros mismos en Dios. Y si nosotros mismos nos constituimos en Dios, el líder de la tierra o el líder de los seres humanos, el que forme el que esté en la cúpula del poder, en la cúspide, perdón, del poder, este será Dios, porque será el Señor que gobernará a los hombres. Y de nuevo estarán desviando la adoración, ya no en un Dios de la antigüedad, un Dios ancestral, sino en el Dios nuevo, que siempre ha sido el mismo, porque dijimos que Nimrod fue el primer creador de la religión humanista. Entonces, estamos volviendo a Babilonia. No nos hemos apartado de Babilonia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente están reclamando la silla, el trono de nuestro Elohim, de Jehová, como silla propia, para su Dios o para el hombre como gobernador o como señor del resto de la humanidad. Lorenilla,
Vamos al libro de Enoch. Tú lo tienes, yo te lo envié ya impreso en la hoja que te envié. ¿Lo tienes allí? Enoch 1:2. O lo leo yo. Le leo para que veamos la progresión. Dice, Enoch, en Enoch 1:2, Enoch, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo pronunció su oráculo. Y dijo, la visión del santo de los cielos me fue revelada, oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos. Dijimos, el centro de las escrituras de la Biblia es la relación, el Padre, el Eterno, Jehová, su Hijo Yeshua, y la relación entre estos es el tema principal. Como tema que compone esa relación está el hombre en su relación. Amén. Que la única manera de encontrar solución a todo es acercándome a Yeshua. Allí está la solución a todo. Por eso el hilo conductual pasa por Yeshua. Pero Enoch tiene la característica de que ve el reino de los cielos y ve a aquellos que habrán de ser los dioses de estos tiempos. ¿Y por qué? Mira lo que dice. Dice, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, o sea, para la generación de la época de Noé y de Enoch, sino para una lejana que está por venir, para nuestra generación, la generación del último tiempo. Enoch 19:1 dice, después Ariel, eso ya lo hemos leído en una sesión anterior, lo podemos profundizar más, dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres, sus espíritus asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. La palabra del Señor, la Biblia que cada quien tiene en su casa, presenta con toda claridad que pasará en ese gran día del juicio, a quién sacrifican, a quién adoran cuando adoran imágenes, y aquí nos está relatando que los vigilantes son esos mismos dioses que se presentan con el fin de desplazar al único y verdadero Dios. Enoch 87 nos dice, todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores, está hablando del tiempo final. Ya, o sea, del tiempo. En el tiempo han sido ocultados, todo esto que hemos visto ha sido ocultado. Dice, los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto. ¿Al respecto de quién? De esos seres espirituales que aquí se conocen como estrellas, que también son los espíritus. Dicen, y ellos, los seres humanos, equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como dioses. ¿Quieres ver quiénes son los dioses en este tiempo final? El hombre es el que primero se corona se presenta como su propio Dios, pero también habrá un elemento unificador que serán estos seres que cuando engañen a la humanidad ya no creerá en el Dios de la Biblia, por lo tanto, su moral, sus decisiones estarán más inducidas por su propio placer, la búsqueda de su placer, que por el temor y la obediencia a Jehová. Ya para terminar, quisiera leerles dentro de las conclusiones lo siguiente. Estos seres como seres espirituales, su fruto, el fruto que los caracteriza es el fruto de presentarse como seres superiores dignos de adoración, apartando al ser humano de la adoración al único y verdadero Dios. ¿Por qué el hombre los aceptará? Porque les precede y ya está operando la apostasía, el desviarse de la verdad poco a poco hasta llegar a la mentira y a la falsedad. El rey de la mentira los rige, el rey de la mentira los lidera, y el rey de la mentira, juntamente con todos estos espíritus, no pueden hacer nada que no les sea autorizado por el plan divino, por el plan de Jehová. Jehová sigue siendo Dios. Es el único Dios creador del cielo y de la tierra. Todos los demás han venido, como lo ha dicho el mismo libro de Enoch, a engañar a la humanidad buscando que la humanidad los convierta en sus dioses. Entonces,
Ya para terminar, vamos a leer algunos versículos bíblicos. ¿Por qué los leemos? Porque es necesario que el hombre se afiance nuevamente, cobre fortaleza, se fortalezca y se pare firme contra estos falsos dioses. Unos falsos dioses que no son nuevos, proceden desde Babilonia. Y si cualquiera quiere entender todas estas, de dónde vienen este tipo de conclusiones, les invito a que veamos todo el estudio, que espero no solamente les sea instructivo, sino que alimente el espíritu de cada uno. Deuteronomio 4, 35, 39. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Elohim, es Dios, y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Por favor, tenlo muy en cuenta. Deuteronomio 23, 29 dice, ved ahora que yo, se está presentando el mismo Jehová, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Un día estaremos delante de su trono en juicio o estaremos delante de su trono en fiesta. La decisión es de tomarla hoy porque esa es la que definirá el mañana. Segunda Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. ¿Ese versículo cuál es, Mauricio, perdón? Nehemías 9:6. Jeremías 9:6. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay Señor, no hay Dios sino Jehová. No hay fuerte, no conozco ninguno. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová, tu Elohim, tu Señor y Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Amén. Marcos 12, 29, 34 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim. Lo reconoció, uno es Elohim. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Yehoshua, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Elohim. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entender es una cosa, obedecer es el camino que nos lleva. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim o Dios verdadero, y a Yeshua, a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ese es el camino, esa es la puerta. Ese, el conocer y reconocer, el obedecer a Jehová como el único Señor verdadero, y desde luego a Yeshua, a Jesucristo, porque Él ha sido enviado por el Padre. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? ¿Pero no sabes en qué Dios crees? Pues déjame decirte, también los demonios creen y tiemblan. Primera Timoteo 2:5. Luigi, por favor, alistas Apocalipsis 2:7-15, que es con el que vamos a rematar.
Apocalipsis 20, perdón, Apocalipsis 20, 7, 15. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Elohim, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Enoc 90:24, perdón, ¿qué me está pasando? Enoc 90:24 dice, el juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas, y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas en un abismo lleno de fuego, llamas y columnas de fuego. Está hablando de todos esos falsos dioses y de quienes le siguen. Apocalipsis 27, 15 para terminar, por favor, Luigi. Sí. Dice, cuando los 1000 años se cumpla, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim, de Yahweh, y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, el cielo y la tierra huyeron de su presencia, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos, grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago del fuego. Cualquiera que cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Si conocemos el presente, hemos reconocido el pasado, también tenemos que evidenciar el futuro. El futuro es que los que sigamos la palabra de Jehová, los que la obedezcamos, amemos su presencia, no traicionemos, no entreguemos nuestra adoración, sino a Él, estamos inscritos en un libro que se llama el libro de la vida y de la muerte. El libro de la vida, perdón, el libro de la vida, el libro de la vida. Los demás serán llevados a juicio de condenación. Entonces, estemos más bien en el avión seguro, el avión que va para vida eterna, y no en aquel que ya está destinado a caer, a estrellarse y ser llevados a destrucción eterna. Entonces, queda claro este tema, el Señor les bendiga, se les ama y por eso profundizamos en este tipo de estudios, no buscando la gloria de hombres ni buscando renombre, sino buscando que todos nosotros nos acerquemos cada día más al conocimiento de la verdad. Bendiciones. Amén. Shalom. 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 Baruch Hashem.